Bien, antes de iniciar la orientación sobre los casos de hostigamiento sexual en la universidad, quisiera hacerles una pregunta a ustedes. ¿Alguno de ustedes ha ido al Estadio Nacional? ¿Pueden levantar la mano los que han ido al Estadio Nacional? Bueno, ustedes van a comprender mejor lo que voy a decir, ¿no? Los postulantes en el año 2024 llenan a tope el Estadio Nacional. Y los únicos que han ingresado son ustedes y el resto que va a venir la próxima semana. ¿Se imaginan la cantidad de personas y de familias que tienen una pena en su corazón de no estar en el asiento que ustedes están ocupando hoy? Y esa es una gran responsabilidad del estudiante sanmarquino. Por cada uno de ustedes hay aproximadamente 7 u 8 familias que están sufriendo por sus hijos. Es decir, por cada uno de los postulantes, tomen en cuenta un hermano, 2 padres de familia, y son cientos de miles. Y ustedes son los privilegiados. Y hablando de números, también es necesario saber lo siguiente, ¿no? En lo que va el año 2024, cada 2 días se mata a una mujer por la condición de ser mujer. Es más, durante el transcurso de esta conferencia, que va a ser bastante corta debido a que ustedes están cansados, por lo menos 3 niños son atacados sexualmente. Esto significa que el panorama relacionado con la violencia contra la mujer, la violencia sexual en el Perú, es un asunto de salud pública. Y es por eso que el Estado ha promovido en los centros universitarios y en todos los ámbitos de expresión del país una legislación que permita proteger al más débil. Recuerden ustedes que el abuso sexual siempre proviene de un cobarde, porque siempre es el cobarde el que, abusando de su poder o de su circunstancia personal, lo hace contra una persona que es más débil. Y es un cobarde porque el abusador nunca va con una persona más fuerte, porque sabe que va a perder. Entonces, todo abusador, todo hostigador es un cobarde, sea varón o sea mujer. Y en torno al hostigamiento sexual y el acoso sexual, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Puede haber acoso y hostigamiento sexual de varón contra varón, de varón contra mujer, de mujer contra varón, de mujer contra mujer, y también entre la comunidad LGTB. Es decir, el abuso en este sentido relacionado al hostigamiento sexual proviene de todas las esferas. Y no solamente eso, sino que en todos los niveles educativos se produce lo mismo. No existe diferencia entre aquel que haya tenido una alta instrucción de aquel que simplemente jamás haya pisado una escuela. La agresión sexual y el hostigamiento se presenta en todos los niveles académicos y socioeconómicos del país. Alguien se preguntaría, ¿por qué razones en una universidad como la nuestra, donde se supone que está el 7% más inteligente del país, se tenga que regular y formar comisiones contra la agresión sexual en la suposición que el intelecto podría superar este tipo de conductas? Yo sé que cuando ustedes han ingresado a San Marcos, en su barrio han dicho que ustedes son genios, ¿no? Son genios. Bueno, nosotros sabemos la verdad. Sabemos que son personas preparadas, pero la genialidad no implica solamente un cociente intelectual, implica también inteligencia emocional. Y frente a ello es que la universidad, a través de la señora rectora, ha implementado el reglamento de hostigamiento, de prevención contra el hostigamiento sexual. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Diremos definiciones básicas. La siguiente. ¿Qué es el acoso sexual? Porque la mayoría de las personas considera que acoso sexual es, por ejemplo, acercarse demasiado a alguien, tocarla.
tocar a un varón o tocar a una mujer sin su permiso. Y es que la cultura nuestra, y también en Latinoamérica en general, y en otros países del mundo, porque esto no ocurre solamente en el Perú, en Chile tienen más feminicidios ahora, más feminicidios que nosotros. Y es una pena, pues, porque debiésemos tener tolerancia cero con respecto a eso. Pero el acoso sexual se configura con cualquier acto de connotación sexual, cualquiera que ésta sea, ¿bien? Que permita que una persona se sienta humillada en su persona, en su pensamiento, en su psicología, en su cuerpo, que tenga una connotación sexual dirigida hacia esta persona. No interesa que sean alumnos contra alumnos, o profesores contra alumnos, o trabajadores entre sí, o autoridades con personas inferiores. Este es en el acoso sexual. Nosotros tenemos la idea de que existe alguien que está teniendo una conducta que va a vulnerar el espacio psicológico, el espacio físico de alguien. Entonces, acoso sexual no es solamente un tocamiento, es también un mensaje por chat. O es acercarse a alguien, o mirar a una persona con una mirada lasciva, o hacer un comentario sobre su cuerpo. El problema es que la mayoría de las personas considera eso completamente natural. Y todos se sienten con el derecho de comentar sobre la figura física de alguien. O tienen esa idea absurda de pretender de que pueden decir lo que quieran con total impunidad. Es más, algunos de los muchachos y algunas de las mujeres consideran que lanzar un piropo subido de tono es un halago para la otra persona. Y eso lo creen tanto los varones como las mujeres. Es por eso que de todos los acosos sexuales, de todas las circunstancias de acoso sexual, solamente el 5% llegan a ser denunciados en las universidades. Esto significa que la gran mayoría de actos que se consideran acoso sexual quedan impunes. Y los responsables son tanto aquellos que cometen estos actos como las instituciones que permiten que esto sea así. Y pasan por agua tibia conductas que deben ser reprimidas de raíz. Siguiente, por favor. La conducta de naturaleza sexual puede ser un comentario o una insinuación. Tú puedes sentirte halagada en cierto momento si un muchacho atractivo o una muchacha atractiva se acerca a ti, pero si tú dices que no o muestras algún grado de incomodidad, la otra persona tiene que detenerse. Una de las prácticas que deben ustedes hacer es recordar su infancia cuando aprendieron a ser rebeldes. ¿Y cuál es la palabra más importante en tu vida? ¿Cuál? Es un monosílabo. ¿Cuál es la palabra más importante en tu vida? No. Y sus derivaciones. Ustedes señoritas, ustedes jóvenes, profesores, trabajadores, tienen el poder del no. Porque una vez que tú dices no, de inmediato la otra persona tiene que parar. Y si no lo hace, esto constituye una falta dentro del reglamento de hostigamiento sexual. Es más, algunas de estas conductas, si son repetitivas, constituyen un delito que no se sanciona únicamente en la universidad, sino a través del Poder Judicial. Este sentido, por ejemplo, una mirada lasciva, exhibición de material pornográfico, por ejemplo, enviar en el chat del grupo de los estudiantes material pornográfico, que puede ser muy común, pero lo común no significa que eso no sea enfermizo. ¿Qué hacen ustedes, muchachos, enviando enlaces pornográficos a otros hombres? ¿Qué hacen ustedes, señoritas, permitiendo que eso ocurra? No puedes hacer eso. Eso está prohibido por ley y está prohibido por... Y si alguien toma una captura del chat,
y lo denuncia, nosotros tenemos la indicación de la tolerancia cero. Hace unos días hemos suspendido a un alumno por 2 semestres por hacer eso. Él dijo que es una broma en su mundo, pero en el mundo real eso no ocurre. Otra de las cosas es un tocamiento, un roce, que es evidentemente gravísimo cuando alguien está hablando de la libertad sexual de alguien. Tú no puedes estar toqueteando a nadie, pues. Evidentemente este tocamiento tiene que tener una connotación sexual, pues, ¿no? No es cualquier tocamiento, le das la mano y dices, me estás acosando, pues eso no es así, pues. Pero debe haber también una noción razonable de estos actos de connotación sexual. Además de eso, acercamientos o proposiciones sexuales de cualquier naturaleza. Acercarte a un compañero tuyo y tratarlo de homosexual sin que él lo sea, o decirle algo en esa connotación, eso es acoso sexual. Yo sé, ustedes dicen, pero es una broma para ti. Pero si el otro se siente incómodo y te lo manifiesta, tú te detienes. Entonces, no es broma, es una falta dentro de la universidad y es un delito ante el Estado. Siguiente, por favor. La conducta sexista es otro asunto. La mayoría de personas confunde el machismo con la conducta sexista. El machismo es cuando alguien abusa de su poder, sea varón, sea mujer, abusa de su poder y considera que siendo autoridad o siendo profesor o siendo miembro del tercio estudiantil o lo que sea, pues, ¿no?, tiene el derecho a cholear a los demás, en ese sentido despectivo, de pretender que los demás pues son inferiores y tratarlos abusivamente. Pero ahí se están arrodillando ante alguien que tiene autoridad superior, pues. Eso es machismo. El sexismo consiste fundamentalmente en establecer conductas que pudiesen ser llamadas estereotipadas, tanto a los varones como a las mujeres. Por ejemplo, la mujer debe ser delicada. ¿Eso es un estereotipo de género? O decir que el varón necesariamente tiene que proveer, ese es un estereotipo de género. Estos estereotipos de género lo que producen es justamente una visión unidimensional del otro, sin el conocimiento de que las conductas de género son determinadas tanto de materia sexual, evidentemente hay un factor biológico en esto, pero también de naturaleza social y cultural. En este sentido, cuando nosotros hablamos de una conducta sexista, es de aquella persona que considera que la mujer, en esta ilusión paranoide casi, la mujer debe estar destinada solamente para su casa. Este estereotipo ha quedado quebrado después de casi medio siglo en San Marcos, cuando ha asumido una rectora, una mujer rectora de San Marcos. Esto significa que ese estereotipo es una construcción absurda, que no existe. Nosotros tenemos aquí grandes profesoras, grandes investigadoras en todas las áreas que permiten justamente destruir este tipo de estereotipos. Siguiente, por favor. El hostigamiento sexual, como ustedes leen, esta es una copia del reglamento, es una forma de violencia a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual, de la que hemos señalado anteriormente, o sexista no deseada por la persona. Y cuando tú sabes que la otra persona no desea eso, ¿cuándo? ¿Cuándo, muchachos? ¿Cuándo? Cuando dice qué cosa, no, o cualquier derivado de la negación. Y ustedes han estudiado lógica, ¿no? Es imposible, no quiero, no, cualquiera. Y esto lo puede hacer un varón, puede hacer una mujer, puede ser un profesor, puede ser un trabajador, puede ser un estudiante, cualquier persona. ¿Y dónde se puede establecer esto? Dentro y fuera de la universidad.
No vayan ustedes a pensar que si salen a un trabajo de campo o suben a un autobús, ya están fuera de la universidad. Eso es equivocado. No existe tal cosa. Tú sigues siendo sanmarquino cuando sales, y es más, eres más sanmarquino cuando sales de la universidad. Y cualquier conducta realizada entre estudiantes o estudiantes y profesores, o trabajadores y estudiantes, trabajadores y profesores, de cualquiera de estas combinaciones, realiza un acto de hostigamiento sexual, eso se sanciona. Entonces recuerda, si ocurre algo de esto, tú tienes la posibilidad de ser sometido a un procedimiento administrativo disciplinario dentro del reglamento, o tienes la posibilidad de denunciar. No vaya a ser que alguien te diga, no, pero yo estaba fuera de la universidad, es mi compañera, pero no está dentro. Eso es falso. Dentro de la ley y dentro del reglamento se establece que puede ser en cualquier ámbito. Siguiente, por favor. Aquí tenemos varias manifestaciones del hostigamiento sexual. Por ejemplo, una promesa de un trato preferente. Es decir, el jefe de tu grupo te dice, mira, podemos hacer esto y yo te incluyo en el grupo. O puede ser un profesor, o puede ser un trabajador administrativo. Alguien que bajo una promesa de un trato preferente te obligue a ti a hacer algún acto de connotación sexual, cualquiera que éste sea. Un tocamiento, un beso o cosas mayores. Además de ello tenemos las amenazas. Te amenazan con desaprobarte si es que tú no accedes a los requerimientos de un docente. O te amenazan con publicar un video o una foto íntima que le hiciste a tu ex. Te amenazan con la publicación de eso. Esa amenaza, que tiene un contenido sexual, evidentemente está penado por ley también. Adicional a esto tenemos el uso de términos de naturaleza sexual, que humillen a la persona, que le hagan sentir mal por alguna razón que hemos explicado anteriormente. Y esto todo está en el reglamento, que ustedes lo encuentran en el enlace y en la página web de la Universidad del Vicerrectorado Académico de Pregrado. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el procedimiento sancionador? En principio debe haber alguien que vaya a presentar una querella. La querella significa que aquel que se siente afectado es el que inicia el procedimiento, presentando las pruebas que corresponden. Bien, siguiente, por favor. Este procedimiento se establece tomando en cuenta que no es necesario que sea reiterativo. Basta una foto en el WhatsApp, basta un video, basta un mensaje. Uno, no dos, no tres, no es cuestión reiterativa, es uno. Y en este sentido, una vez que se comete eso, se inicia a petición de parte de la persona que se siente vulnerada. Y recuerden, aquí nosotros vamos a proteger a los vulnerados y vamos a aplicar mano dura a todos aquellos que cometan actos de hostigamiento sexual, de cualquier naturaleza. Siéntanse ustedes, tanto jóvenes como profesores, administrativos, protegidos por la institución, protegidos sus justos derechos. Asimismo, como todos nosotros, cumplimos con nuestras obligaciones. Este procedimiento se va a configurar independientemente que haya relación de jerarquía, pues. Yo sé que ustedes, algunos de ustedes van a ir a Wikipedia, como decía el profesor Orellana, Osvaldo Orellana, el decano de la Facultad de Psicología, que ustedes pueden estar consultando en este momento qué cosa es acoso y qué cosa es hostigamiento. Dentro del panorama general, acoso es entre iguales y hostigamiento es de una persona superior sobre otra. La ley no contempla esa diferencia y tampoco el reglamento. Entonces se considera hostigamiento, no interesa cuál sea el nivel de jerarquía. Pueden ser entre iguales o pueden ser diferentes. Eso es lo que dice la ley. ¿Bien? Entonces puede haber hostigamiento de este tipo entre alumnos, no importando el sexo o el género, ni la identidad sexual,
y entre profesores entre sí, entre administrativos entre sí, o en una combinación entre todos ellos. Esto se inicia y hay estamentos que desarrollan todo ese procedimiento sancionado. Siguiente, por favor. Existen 3 tipos de autoridades: la Secretaría de Instrucción, la Comisión Disciplinaria y el Tribunal Disciplinario. La primera cumple la función instructiva. Recibe la denuncia. Esta denuncia es de carácter reservado. No se conocen los nombres de las personas implicadas, sino hasta que sale la decisión final. Porque puede haber una acusación que se conoce como una acusación falsa, una denuncia calumniosa en términos jurídicos. La denuncia calumniosa consiste en que alguien acusa sin pruebas y falsamente a otra persona de haber cometido una violación sexual o un acto de connotación sexual. Y esa denuncia calumniosa puede acarrear a aquel que denuncia calumniosamente con la intención de dañar la imagen de otra persona, puede acaer hasta la separación del estudiante o la destitución del trabajador o trabajadora o profesor. En este sentido, debemos tener cuidado con eso. Bien, se te protege la identidad, pero si una vez que la Secretaría de Instrucción ha desarrollado toda esta labor instructiva, requiere evidentemente que las partes manifiesten su posición con respecto a eso. Tú tienes derecho a la defensa, te puedes defender, te van a citar, tú das tu testimonio, yo no lo hice, lo hizo otra persona o cualquier otro tipo de argumentos que puede presentar, y también la persona que está denunciando presentará sus argumentos y las pruebas correspondientes. Luego de ello, la Secretaría de Instrucción analiza si es que se ha tipificado alguna de estas conductas como conducta de hostigamiento sexual y lo remite a la comisión. La comisión que yo presido es la comisión que decide qué se va a hacer con el estudiante. Bien, y evidentemente dentro del marco legal existe también la posibilidad de la doble instancia, que es una de las bases de la seguridad jurídica y del Estado de Derecho. Significa que además de una primera instancia que decide algo, tú puedes apelar esa decisión. ¿Y cuál es la segunda instancia? El Tribunal Disciplinario, que está presidido por el doctor José Palomino Manchego, constitucionalista, y que va a decidir en último término qué es lo que se realiza y cuál va a ser la sanción. Bien, pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cómo está integrada la Secretaría de Instrucción? Por un representante docente, profesor, un estudiante y un trabajador. Las 3 instancias están formadas de esa forma. Y se tiene también, dentro de la norma, esto establece que debe haber la presencia de género, es decir, que no pueden ser todos varones. Tiene que haber por lo menos una mujer dentro de esas condiciones. En el caso de la comisión está la doctora Carmen Leiva, abogada también, quien conoce sobre el tema, y un estudiante de Derecho. Siguiente, por favor. Lo mismo ocurre con la comisión disciplinaria, cuyas funciones ya le he señalado y su integración. Siguiente, por favor. El tribunal disciplinario, constituido también por docente, estudiante y trabajador. Estas 3 instancias, estos 3 estamentos de la universidad están representados, aunque faltaría egresado, pero en este caso, como son activos, no se toma en cuenta su presencia. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las sanciones? Dependiendo de la gravedad, evidentemente, de la falta cometida. Siguiente, por favor. Al docente, amonestación escrita. Bien. Puede ser también una suspensión de 15, 30 días, hasta 1 año. El cese temporal, que es el cese temporal, es 1 año. Bien. Menos de 1 año, ¿qué cosa es? Suspensión. Hasta 1 año, ¿qué cosa es? Eso es cese temporal.
Y luego tenemos la destitución, se va el profesor. Ya han ocurrido casos, ya se han votado profesores, ya se han también hecho lo mismo con trabajadores. Luego tenemos del estudiante amonestación escrita, suspensión. Acabamos de suspender a un estudiante por 1 año, ha perdido 1 año de su vida por una tontería, que afecta evidentemente la libertad de otra persona, que se ha sentido humillada. Y la separación definitiva. Esto no significa que si cometes un acto lo primero que te van a hacer es llamarte la atención, no es cierto. Dependiendo de la gravedad, de frente puede haber la destitución, directamente. Como en este caso, este muchacho la primera vez que hace eso, dice que en su cultura es así, es normal, pues, sí, pues en tu cultura, pero se llama ignorancia inexcusable. El término ignorancia inexcusable quiere decir que cualquier persona no puede apelar que desconocía la norma para cometer un delito y justificarlo. Y ustedes están recibiendo esta capacitación, eso significa que cualquiera de ustedes ya sabe. Y a pesar de conocer esto, no denuncia o sigue cometiendo un acto o comete un acto de hostigamiento, evidentemente la sanción va a ser la más fuerte posible. Siguiente, por favor. Como yo sé que ustedes están cansados, he eliminado algunas diapositivas, pero recuerden, por favor, que ustedes están protegidos, varones, mujeres, trabajadores, estudiantes, profesores, contra el hostigamiento sexual. Eso es todo. Gracias.